Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos con una noticia que, de verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón un poco encogido. Como bien habrán visto en el titular, vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y, por extensión, ha tocado la fibra sensible de muchísimos fans alrededor del globo. Sí, señores, estamos hablando de la supuesta, pero muy rumoreada, separación de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Una auténtica bomba que ha explotado sin previo aviso, sumergiéndonos en un torbellino de especulaciones y sentimientos encontrados. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca la trayectoria de estos dos artistas, dos estrellas que han brillado con luz propia en el firmamento del espectáculo. Can Yaman, el galán turco que conquistó el mundo con su carisma arrollador, su porte imponente y esa mirada que derrite hasta el más escéptico, y de Mehmet Özdemir, la talentosa actriz que ha demostrado una y otra vez su versatilidad, su dulzura y una capacidad camaleónica para encarnar personajes que calan hondo en el corazón del público. Juntos en la pantalla formaron una pareja que para muchos era la encarnación del cuento de hadas moderno, la personificación de la química perfecta. Su conexión en la serie Erkencikus fue tan palpable, tan explosiva, tan electrizante que traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, y no solo allí, sino a nivel internacional, conquistando admiradores en cada rincón del planeta donde sus historias llegaron. Ahora, de repente, como un relámpago en un cielo despejado, nos llegan estos rumores, estas informaciones que apuntan a una ruptura, a un posible final. Y claro, ante noticias de esta magnitud, la primera reacción es la sorpresa, la incredulidad, esa punzada de ¿será verdad? Y luego, una inevitable preocupación por lo que esto puede significar para su futuro individual y para la ilusión que muchos habían depositado en su relación. ¿Es cierto? ¿Qué ha pasado realmente entre ellos? ¿Cómo han reaccionado sus familias, quienes seguramente les han apoyado incondicionalmente? ¿Y qué decir de los fans, esos devotos seguidores que han invertido tanto tiempo, emoción y energía en seguir su historia de amor? Todo esto es lo que vamos a desgranar hoy con la calma, el análisis objetivo y la empatía que se merecen estas situaciones. Antes de sumergirnos de lleno en este tema que nos ha mantenido en vilo, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por aquí abajo. Únanse a nuestra comunidad, porque aquí siempre estamos al día de todo lo que pasa en el fascinante mundo del espectáculo, traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y la información que ustedes necesitan para estar siempre informados. Y no olviden activar esa campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo, porque cada uno trae consigo contenido fresco y relevante. Bueno, volviendo a lo que nos ocupa, a esta tormenta mediática que ha desatado la posible separación de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Los primeros indicios de que algo no iba bien comenzaron a surgir hace algunas semanas, de forma casi imperceptible al principio. Pequeños detalles, casi insignificantes para quien no estuviera prestando atención, que vistos en retrospectiva, ahora cobran una dimensión totalmente distinta, como si fueran las piezas de un rompecabezas que poco a poco se va completando, revelando una imagen más sombría. Se trataba, por ejemplo, de la ausencia de publicaciones conjuntas en sus redes sociales, un hecho que nos tenía tan acostumbrados a verlos compartir sus vidas, sus momentos, sus viajes, que su desaparición se hizo notar. Si antes veíamos un torrente de fotos y vídeos de ellos dos juntos, compartiendo instantáneas de su vida cotidiana, escapadas románticas, o simplemente rutinas que demostraban complicidad, de pronto, ese flujo constante y jugoso se detuvo. Y cuando digo se detuvo me refiero a una pausa casi total, a un silencio digital que amplificó las dudas. Al principio muchos pensamos que quizás estaban disfrutando de un momento más privado, una necesidad natural para cualquier pareja, por muy famosa que sea. La vida en el ojo público puede ser agotadora, y el deseo de mantener una burbuja de intimidad es comprensible. Pero la falta de likes mutuos, de comentarios cariñosos, de cualquier tipo de interacción online que antes era tan fluida, empezó a ser cada vez más notoria. Y claro, en el mundo de las redes sociales y el fanatismo que rodea a las celebridades, la falta de señales es un caldo de cultivo perfecto para la especulación. Los fans, que son verdaderos detectives en estos asuntos, armados con paciencia y una aguda capacidad de observación, comenzaron a hacer sus propias conjeturas. Y como suele ocurrir en estos casos, cuando una semilla de duda germina en un terreno fértil de curiosidad, los rumores empezaron a correr como la pólvora, expandiéndose por todos los rincones de Internet y las conversaciones entre admiradores.
Lo interesante es que estos rumores no se quedaron en los círculos de fans, en los foros de discusión o en los grupos de WhatsApp. Pronto los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los movimientos, a los más mínimos gestos de sus estrellas, empezaron a hacerse eco de estas especulaciones, a convertirlas en titulares, dándoles una credibilidad que antes no tenían. Y ahí es donde la cosa se pone más seria, donde la noticia, por más que sea un rumor, adquiere una dimensión que trasciende el ámbito puramente fan. Se empezó a hablar con creciente insistencia de que la chispa que unió a Can y Demet, esa conexión tan especial que cautivó a tantos, podría haberse apagado, dejando tras de sí un vacío y muchas preguntas. Las razones, como suele suceder en estos casos de rupturas sentimentales, especialmente en el mundo del espectáculo, son un misterio envuelto en un aura de especulación. Y es ahí donde entra nuestro trabajo, nuestro afán por intentar hilvanar los pocos cabos sueltos que tenemos, por darles una perspectiva informada sobre las posibles causas que podrían haber llevado a esta situación. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado, y que parece tener cierto fundamento dada la naturaleza de sus carreras, es la del distanciamiento por motivos profesionales. Ambos tienen carreras muy exitosas, demandantes y que los llevan a recorrer el mundo. Can Yaman, después de su arrollador éxito en Turquía, ha dado el salto a producciones internacionales, participando activamente en series italianas y explorando nuevos mercados y oportunidades laborales en Europa. Esto implica inevitablemente viajes constantes, largos periodos de rodaje lejos de casa, una agenda apretada y un ritmo de vida que puede ser extraordinariamente difícil de compaginar con una relación estable y sólida, más aún cuando la otra persona también tiene una carrera que la exige al máximo. Por su parte, Demet Özdemir también está en un momento álgido de su carrera. Ha participado en proyectos ambiciosos, ha consolidado su estatus como una de las actrices más importantes y cotizadas de Turquía, y su talento la proyecta hacia un futuro lleno de posibilidades. La distancia geográfica y las exigencias de sus respectivas profesiones habrían sido, según muchos analistas y fuentes cercanas, el principal obstáculo para mantener viva la llama del amor. Es duro reconocerlo, pero es una realidad innegable que muchos famosos enfrentan. Imaginen tener que vivir gran parte de su relación a través de videollamadas, mensajes de texto y encuentros esporádicos, robados al tiempo de trabajo. Con el paso del tiempo, esta situación, por más amor que exista, puede desgastar incluso a las parejas más fuertes y apasionadas, minando la conexión y generando un sentimiento de soledad incluso estando en una relación. Otra vertiente de los rumores, que también tiene su peso y su lógica, apunta a diferencias irreconciliables en cuanto a planes de futuro. A veces las personas crecen, evolucionan y cambian. Sus aspiraciones personales o profesionales toman caminos distintos, sus prioridades se modifican, y lo que antes unía de forma inquebrantable, de repente, deja de ser suficiente. Quizás Can y Demet con el paso del tiempo se dieron cuenta de que sus proyectos de vida a largo plazo, sus visiones de cómo querían construir su futuro, ya no se alineaban perfectamente. Es una posibilidad, por dolorosa que sea, que puede llevar a una separación amistosa pero definitiva. El amor puede ser muy fuerte, pero cuando dos personas buscan cosas fundamentalmente distintas en la vida, la compatibilidad a largo plazo se vuelve un desafío insuperable. Y luego está el factor, siempre presente y siempre influyente, de la presión mediática. Ser una pareja tan seguida, tan admirada y tan mediática conlleva una exposición brutal. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra, cada ausencia es analizada al microscopio por millones de personas que esperan detalles, que comentan, que juzgan. Esta presión constante, esta falta de privacidad, esta sensación de estar siempre bajo la lupa, puede ser agotadora y, en algunos casos, insostenible para una relación, por muy sólida que parezca. A veces el simple hecho de querer tener una vida normal, de poder tomar un café sin ser fotografiado, de tener una conversación privada sin que nadie la grabe, se convierte en una batalla perdida. La constante exposición puede hacer que los cimientos de cualquier relación se tambaleen, obligando a sus protagonistas a tomar decisiones drásticas para proteger su bienestar. Ahora bien, ¿qué hay de las familias? Si los rumores son ciertos, si esta pareja que tanto cariño ha despertado en el público realmente se ha separado, ¿cómo habrán reaccionado los padres, los hermanos, los seres queridos de Can y Demet? Imaginen la sorpresa, la decepción, la tristeza. Tanto ellos como los fans han invertido emocionalmente en esta pareja, han celebrado sus éxitos, han deseado lo mejor para ellos. Las familias, por supuesto, habrán apoyado su relación,
habrán visto en ella un futuro prometedor, quizás incluso habrán imaginado bodas y nietos. Que una pareja tan consolidada, tan querida y tan mediática se separe, sin duda, es un golpe para todos los que les rodean, para quienes han sido testigos de su amor y su complicidad. Y los fans, los fans. Ellos son, sin duda, los que más sufren estas noticias, los que más se ven afectados por las posibles rupturas de sus ídolos. Para muchos, Khan y Demet eran más que dos actores, eran una inspiración, una pareja modelo que encarnaba el amor verdadero y la felicidad. Han seguido su historia desde el principio, han celebrado cada uno de sus triunfos juntos, se han ilusionado con su futuro y han soñado con verlos formar una familia. La noticia de su posible separación les ha caído como un jarro de agua fría, dejándolos desconcertados y con el corazón roto. Las redes sociales se han llenado de mensajes de incredulidad, de tristeza, de preguntas sin respuesta. Muchos expresan su dolor, su decepción, su impotencia ante lo que parece ser el fin de una historia que les había cautivado. Algunos, con una esperanza inquebrantable y un deseo ferviente, piden que los rumores sean falsos, que se trate de un malentendido, y que la pareja logre superar esta crisis y reconciliarse. Lo más importante en este momento, y quiero recalcarlo para ser siempre transparentes y responsables con la información, es recordar que hasta ahora, todo esto son rumores. No hay una confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de Demet Özdemir. Y es vital ser cautos y respetuosos con su privacidad. Ellos, como cualquier ser humano, tienen derecho a manejar su vida personal como mejor les parezca, sin la presión de tener que dar explicaciones públicas cada vez que ocurre algo, o de tener que lidiar con el juicio constante de millones de personas. El silencio puede ser una forma de protección, una manera de procesar sus sentimientos y tomar decisiones sin la interferencia externa. Sin embargo, la ausencia de confirmación o desmentido también genera un vacío, un espacio que rápidamente se llena de especulaciones, de interpretaciones y de todo tipo de teorías. Y en el mundo del entretenimiento, las especulaciones, cuando son tan insistentes, cuando provienen de múltiples fuentes, a menudo tienen una base de verdad, aunque los detalles exactos, las verdaderas razones, permanezcan ocultos tras una cortina de discreción. Es la naturaleza de este negocio, donde la curiosidad del público es insaciable. Lo que sí podemos decir con certeza, y esto es un hecho observable, es que la noticia ha generado un impacto tremendo. Las búsquedas en Google sobre Can Yaman Demet Özdemir separación se han disparado en las últimas horas, alcanzando picos históricos. Los foros de fans están que arden con debates apasionados y teorías que van desde lo más plausible hasta lo más descabellado. Y la industria del entretenimiento turco, que ya de por sí es muy dinámica y está en constante ebullición, se ve sacudida por esta posible ruptura, que sin duda afectará a la percepción pública de ambos artistas. Si miramos atrás, la relación de Can y Demet siempre ha estado bajo el escrutinio público, desde el momento en que se conoció su romance. Las cámaras los han seguido, las revistas han especulado sobre cada detalle de su relación, y los fans han estado pendientes de cada movimiento, de cada aparición pública, de cada gesto de cariño. Esta atención constante, si bien es una muestra del cariño y la admiración que despiertan, también puede ser una carga pesada, una presión difícil de sobrellevar. Quizás esta noticia, por dolorosa que sea para muchos, nos sirva para reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo de la fama. A veces la imagen pública de una pareja perfecta, de un amor de cuento de hadas, choca con la realidad privada, mucho más compleja, vulnerable y llena de matices. Es fácil idealizar a nuestras estrellas favoritas, verlas como seres perfectos e inalcanzables, pero es importante recordar que al final del día, son seres humanos con sus propias luchas, sus propias alegrías, sus propios miedos y sus propios dolores. Las presiones de la fama, las exigencias de las carreras, las diferencias individuales, pueden afectar a cualquiera, sin importar cuánto amor haya. ¿Qué pasará ahora? Solo el tiempo lo dirá. El futuro de su relación es un libro aún por escribir. Si la separación es definitiva, como sugieren los rumores, desearemos a ambos lo mejor en sus caminos individuales, que encuentren la felicidad y la realización personal y profesional que merecen. Si por el contrario logran superar esta etapa difícil, si logran encontrar un punto de encuentro y reconciliarse, sin duda, será una noticia que alegrará a muchos, que devolverá la esperanza. ¿A quienes creyeron en su amor?
Lo que está claro es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos talentos indiscutibles, dos estrellas que brillan con luz propia, y sus carreras seguirán adelante, demostrando su valía y su profesionalidad, independientemente de su situación sentimental. Por ahora nos quedamos con la expectación, con la incertidumbre, con la esperanza de que, sea lo que sea que esté pasando en sus vidas privadas, ambos encuentren la felicidad, la paz y la serenidad que buscan. Y si ustedes, mis queridos seguidores, tienen alguna opinión, alguna reflexión sobre esta noticia, alguna teoría que quieran compartir, no duden en hacerlo en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus puntos de vista, sus experiencias y generar un debate constructivo sobre estos temas que tanto nos interesan y nos conmueven. Y antes de despedirme, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, útil e informativo. Compartan esta noticia con sus amigos, con otros fans, para que todos estén al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento turco. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa a seguir trabajando con pasión, a seguir trayéndoles el mejor contenido, las noticias más relevantes y los análisis más profundos. Mil gracias por acompañarnos en este vídeo, por su fidelidad y su interés. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con alguna respuesta a las preguntas que hoy nos rondan. Hasta pronto y cuídense mucho.